Buen día, vamos a arrancar con el teórico de adenohipófisis. Creo que está todo bien, bien, salvo que no está para ir la barra activa, no sé cómo sacarlo, y que se escucha acá y se escucha en el Zoom, así que arrancamos. Bueno, somos poquitos, interrumpan y vayan preguntando, o al final también pregunten. Todas las dudas que van a ir surgiendo también las pueden poner en el foro. Que la verdad todavía ni me fijé si hay alguna pregunta en el foro, pero bueno. Bien, venimos ya hablando de la adenohipófisis, así que vamos a hacer primero un repaso de las cosas que ya vimos cuando vimos eje, hipotálamo pituitario, y después nos vamos a centrar en alguna de las hormonas de la adenohipófisis. Bien. Bueno, una de las cosas que habíamos mencionado es que la adenohipófisis va a estar regulada por la influencia del hipotálamo y que el hipotálamo es un gran integrador de señales, recibe información de muchísimos lados y logra integrar toda esa información. Acá habíamos puesto información del ambiente, aferencias viscerales, otras áreas del cerebro, las hormonas periféricas, porque habíamos visto que había mecanismos de retroalimentación. Y, por ejemplo, dentro de estas señales va a encontrarse el ritmo circadiano, que va a estar influido también por el ciclo de luz-oscuridad a través de la hormona melatonina, que se acuerdan que era la que secretaba la glándula pineal, que decía no confundir con la pituitaria, que pituitaria también es otro nombre que se le da a la hipófisis. Lo que no me acuerdo si quedó tan claro del teórico pasado es que además lo que hace el hipotálamo con toda esa información que integra es generar respuestas que también son integrales. En realidad, nosotros mencionamos una pata que es la endocrina, por la influencia que el hipotálamo ejerce sobre la adenohipófisis. Pero también hay respuesta a nivel neural, sistema nervioso autónomo y somático, y también hay respuestas que van a ser comportamentales. Entonces, nada más para poner un ejemplo y situarnos en lo que quiero decir, imaginemos que sentimos frío. Esta señal va a ser captada en realidad por termosensores o termorreceptores que tenemos en la piel y también termorreceptores centrales que, por ejemplo, pueden estar en el hipotálamo. Y lo que van a detectar es que hay una temperatura que está por debajo de la que nosotros necesitamos para mantener nuestra temperatura como buenos homeotérmicos que somos en 37 grados. Entonces, el hipotálamo va a enviar a partir de esa información distintas respuestas. La más rápida probablemente sea la respuesta de activación del sistema nervioso simpático, el autónomo, que rápidamente el sistema nervioso actúa y uno de los efectos que va a tener es vasoconstricción periférica. Entonces, evitas que perder más calor. ¿Ah? Esto por mencionar uno de los efectos del simpático, que va a tener muchísimos efectos. La respuesta endocrina que podemos mencionar es, por ejemplo, que se va a aumentar el metabolismo basal para aumentar la generación de calor. Y esto sí lo va a hacer a través de uno de los ejes que vimos, que lo van a ver también después con más tiempo, que es el eje hipotálamo hipófiso tiroideo. Entonces va a aumentar la TRH, que va a aumentar la TSH, que va a aumentar la secreción de hormonas tiroideas. Y además, las consecuencias va a ser consecuencia comportamental. Por ejemplo, vamos a agarrar un saquito, nos lo vamos a poner y nos vamos a tomar una tacita de té caliente. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a pasar ahora a la adenohipófisis que habíamos visto, que es la parte anterior de la hipófisis, que está formada por células glandulares, o sea, células que secretan hormonas, y que va a estar influenciada por la secreción de neurohormonas hipotalámicas. Neuronas que están secretando hacia
en la eminencia media es el sistema porta hipotálamo hipofisario. Y esto va a hacer que lleguen, antes de pasar por la circulación general, específicamente en los lugares donde van a actuar estas neurohormonas en la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis se van a secretar las hormonas adenohipofisales. ¿Se acuerdan cuántas eran? 6, exacto. Tenemos 6. ¿Y se acuerdan qué tipo de hormonas eran? Peptídicas, sí, todas peptídicas, ¿está? Así que eso está fácil. Bien, entonces, no vamos a ver las 6 hormonas. Miren por qué. Teníamos a las gonadotropinas, que eran la LH, el luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante, que la van a ver en este curso en la parte del reproductor. Hay 2 teóricos que van a estar, por lo menos de fisiología, dedicados a este tema. La TSH van a tener un teórico de bioquímica y uno de fisiología, que justamente trata este eje. Y tenemos a la prolactina, que van a tener el teórico de lactancia y capaz que también en de adaptaciones al embarazo puede ser que lo mencionen. O sea que de esto por ahora no nos vamos a ocupar y nos vamos a encargar de estas que están marcadas con la flechita, que son la hormona de crecimiento, la GH y la ACTH, que se acuerdan que era la hormona liberadora de corticotropina. La hormona estimulante de la corteza suprarrenal, ¿no? Que es la adrenocorticotrofina, es otro nombre. La GH también podía ser la somatotrofina, la de crecimiento. La TSH podía ser la tirotrofina, y por eso las gonadotrofinas, porque van a estimular a las gónadas. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos visto que se generaban estos ejes, que eran un control jerárquico de la secreción de hormonas. Que el hipotálamo recibe señales nerviosas y hormonales para secretar una hormona 1, que actuando a nivel de la hipófisis anterior, se generaba la secreción de una hormona 2, que actuando a nivel de, llega por la circulación, ¿verdad? Y actuando a nivel de una glándula endocrina periférica, generaba la hormona 3. Esta hormona 3 iba a tener un montón de efectos en sus órganos blancos, pero además generaba retroalimentación. Por ejemplo, en general habíamos visto inhibiendo la secreción a nivel de la hormona 2, a nivel de la hipófisis anterior y del hipotálamo, inhibiendo la síntesis o la secreción o la secreción, o tal vez modificando la sensibilidad para esas hormonas, pero ejerciendo un feedback negativo. Vieron que justo el que tenemos acá, por el esquemita, acá está la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces ahora vamos a hacer el mismo eje, pero poniéndole nombres. Poniéndole capaz algo más específico también a los estímulos del hipotálamo. Ya lo mencionamos en realidad, ¿no? La hormona 2, ¿cuál es? La que libera la adenohipófisis en este eje. ACTH, perfecto. ¿Y cuál sería la hormona 1 y cuál sería la hormona 13? No vale mirar la respuesta. Esta es la ACTH, que es la hormona estimulante de la corteza renal, o corticotrofina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la hormona 1? ¿Se acuerdan que las hipotalámicas eran hormonas liberadoras, ¿no? Eran RH. Entonces, esta va a ser la hormona liberadora de la corticotrofina. ¿Está verdad que se llama? No empieza con A, pero tal. Esta es la CRH, la hormona liberadora de la corticotrofina.
¿Y cuál es la hormona que produce la corteza de la glándula suprarrenal que va a ejercer este feedback negativo? El cortisol. Entonces ahora lo vemos acá con sus nombres. Y a su vez lo que vemos es que uno de los estímulos más importantes para la secreción y para la activación de todo este eje es el estrés. Vieron que ahora acá aparece estrés, estimulando al hipotálamo para que aumente la secreción de la hormona liberadora de corticotropina, que viaja por el sistema porta hipotálamo hipofisario, llega a la adenohipófisis, aumenta la secreción de ACTH o corticotropina y viaja por la circulación para estimular a la corteza de la glándula adrenal para que secrete cortisol. El cortisol viajando por la circulación va a tener muchísimos efectos porque tiene muchas células del organismo que tienen sus receptores y va a generar cambios metabólicos que ayudan a resistir al estrés, pero a su vez va a ejercer un feedback negativo de masa larga, que es el cortisol, actuando a nivel de la hipófisis anterior y del hipotálamo. Bueno, que tenían alguna pregunta por ahí, algo que no les quedó claro. Bueno, bien. Seguimos, porque en realidad esto es como que ya lo habíamos visto. Acá en este esquemita lo que se muestra no se ve nada. No importa. Después, bueno, capaz si lo están viendo ahí en las diapos se ve un poco mejor. Lo que muestra es que el estrés puede ser de distintos tipos. Entonces, por ejemplo, hay un estrés bioquímico que puede ser que nos baja la glucosa en sangre, la hipoglucemia. Puede ser un estrés físico, que estamos haciendo un ejercicio intenso, puede ser un estrés emocional. Entonces ahí vemos también que al hipotálamo le están llegando información del sistema límbico, que es el de las emociones, así como el de la corteza cerebral, que se muestra acá. Los ritmos circadianos, que también habíamos visto que afectan la secreción de todos estos ejes. Y acá entonces lo que dice es que las neuronas, estas neuronas de soma relativamente pequeño, secretan CRH el sistema porta, y CRH viaja por la sangre y llega a las células corticotropas, que son las que tienen receptores para CRH. La CRH es una neurohormona liberadora del hipotálamo. ¿Qué estructura tiene? Es fácil esta pregunta, porque en general dijimos que la mayoría de las hormonas son peptídicas, y las neurohormonas liberadas por el hipotálamo son todas peptídicas, salvo habíamos visto la dopamina, que aparte era rara porque es derivado de aminoácidos, no es una proteína, y aparte porque estaba como inhibiendo la secreción, la que predominaba, la inhibición de su hormona blanca, de su célula blanca, que era la de liberación de prolactina. Bien, entonces actúa sobre receptores que están en la membrana plasmática, de la célula corticotropa. Acá vemos el receptor para CRH en la membrana de esta célula que es una célula corticotropa. Y también habíamos visto que la mayoría de las hormonas peptídicas lo que hacen es utilizar un segundo mensajero. Entonces, en este caso, la proteína, el receptor está asociado a la proteína G, que también lo van a ver un montón en bioquímica esto, del tipo S, que estimula la adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa lo que hace es generar AMP cíclico. Aumenta la concentración de AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y eso genera que se fosforile, que se active la proteína quinasa, que es dependiente del AMP cíclico, por eso se llama PKA, proteína quinasa A. Que lo que va a hacer es fosforilar a su vez y provocar modificaciones de canales de calcio que hace que entre calcio y que provoca la secreción de la hormona ACTH. O sea que acá el segundo mensajero es el AMP cíclico, pero también se utiliza el calcio para provocar la secreción de ACTH. Esta ACTH viaja por la sangre y va a llegar a la corteza de la glándula suprarrenal. Acá vemos la glándula suprarrenal, como su nombre lo indica, está arriba de los riñones, también se llama adrenal. En los animales de 4 patas no sería suprarrenal, sería adrenal, pero es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? La ACTH, ¿qué tipo de hormona es?
peptídica, o sea que encuentra el receptor de la célula blanco en la corteza suprarrenal, en la membrana plasmática. Y acá lo tenemos. Acá lo que dice, que es imposible que lo vean, es que el receptor de la ACTH es el receptor de melanocortina 2. ¿Ah? No sé si es tan claro que melanocortina, ese receptor, es también se le llama la melanocortina. Bueno, la ACTH se podría considerar una melanocortina, pero la melanocortina propiamente dicha sería la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Y lo que hace es actuar sobre melanocitos, que son células en la piel, para estimular la secreción de melanina. Pero esto es porque, para aclarárselos, porque vieron que dice receptor de melanocortina. Pero la ACTH se une al receptor de melanocortina 2, y la MSH no se une a este receptor de melanocortina 2, se une al receptor de melanocortina 1 que está en los melanocitos de la piel. Claro, eso capaz que no lo dije específicamente para cada una de las hormonas, pero en realidad tenés 5 tipos celulares, que son los lactotropos, que secretan prolactina, van a tener el receptor para las hormonas que estimulan o que inhiben, y van a tener toda la maquinaria necesaria para secretar esa hormona. Entonces son los lactotropos, que son los de prolactina, las células corticotropas, que son las que secretan la ACTH, pues tenés los gonadotropos, que son los que secretan LH y FSH, que ahí habíamos visto que podía haber algunos que secretan solo LH, solo FSH, o que secreten las dos. Después tenemos los tirotropos, que son los que secretan TSH, dijimos todos, los 5, pero son distintas poblaciones de células. Entonces, acá la ACTH se une a este receptor que les decía, que también, por suerte, vieron que hay muchas cosas que se repiten, es difícil de recordar. Es un receptor acoplado a proteínas G del tipo S, que lo que hace es estimular a la adeninato ciclasa para aumentar el AMP cíclico intracelular, que a su vez lo que hace es activar a la proteína quinasa A, y entonces se aumenta la síntesis de enzimas y la actividad de la maquinaria necesaria para sintetizar las hormonas de la corteza suprarrenal. Bien. Entonces, acá es un poco otra vez lo mismo. Acá tenemos como en el eje ahí está afectado por el ritmo circadiano, que después lo vamos a ver mejor, y por el estrés. Se agrega como un dato, y es que la ACTH se forma a partir de una molécula precursora que se le llama PONC, porque es pro-opio-melanocortina, y ahí vieron que empieza a ser un poco más, tiene como más sentido, que se sintetiza a partir de una proteína que tiene en su secuencia la melanocortina, que actúa sobre un receptor de melanocortina. Esta molécula precursora, que vamos a ver, se puede procesar de distintas maneras. A nivel de los corticotropos, lo que hace es producir principalmente ACTH, pero también se generan otros péptidos. Y a nivel de la corteza, porque vieron que siempre que hablamos del eje, estamos hablando de la corteza suprarrenal. Y mencionamos al cortisol porque es el que ejerce la retroalimentación negativa del eje. Pero no es la única hormona que produce la corteza suprarrenal. Entonces, ahora que estamos como profundizando en este tema, vamos sí a ver otras hormonas. Bien, entonces, por un lado acá está mencionada, para no hacerle bullying, la médula adrenal. Pero la médula adrenal no estaría en este tema propiamente dicho porque no forma parte del eje. La médula adrenal va a ser estimulada
por la activación del sistema nervioso autónomo simpático. Y a su vez está formado por células que son originalmente neuronas. Entonces, en realidad, piensen, esta glándula podría ser de alguna manera comparable a la hipófisis, porque se acuerdan que la hipófisis habíamos visto que teníamos neurohipófisis y adenohipófisis. Y acá, en la glándula suprarrenal, también tenemos una parte que es de origen nervioso, que secreta catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, y tenemos esta otra parte, que es la corteza, que es la que nos incumbe, que genera hormonas. Entonces, dentro de las hormonas que sintetiza la corteza, además del colesterol, ahí ya les di una respuesta. Bueno, además del cortisol, que es la que venimos mencionando, tenemos a la aldosterona y a la dehidroepiandrosterona. O sea, que con ese nombre le podemos llamar DEA, no queda muy fácil. Y que en realidad es una hormona sexual, es un andrógeno o precursor de hormonas sexuales. Ahora vamos a ver en la síntesis de estas hormonas. Las tres hormonas se sintetizan a partir del colesterol. ¿Ah? Entonces, ¿qué tipo de hormonas son? No son peptídicas. ¿Ah? Como se sintetizan a partir del colesterol, ahora no son peptídicas. O sea, la mayoría veníamos diciendo que eran peptídicas. Bueno, estas tres, sintetizadas a partir del colesterol, son hormonas esteroideas. Recuerdan que habíamos visto como distintos tipos, la peptídica, que eran cadenas de aminoácidos, y las esteroideas son las derivadas del colesterol. Bueno, las tres cumplen con esa característica. A su vez, vieron que se les llama de alguna manera también, que nos va a ir dando idea de sus funciones, porque la aldosterona se dice que es un mineralocorticoide. Córtico es de corteza, que les está hablando del origen. Y el oide hace alusión al que es esteroide. Y el mineralocorticoide, lo de mineral, hace alusión a la función de la aldosterona. Que no me acuerdo si en algún momento habíamos mencionado algo, me parece que no. Y la aldosterona lo van a ver con profundidad también en la parte renal, porque la gran función que tiene es aumentar, promover la reabsorción de sodio por el riñón. ¿Tá? Y esto es súper importante porque el sodio es el principal soluto osmóticamente activo del líquido extracelular. O sea que en definitiva se determina el volumen del líquido extracelular, por lo tanto de plasma, y eso determina la presión arterial a largo plazo. ¿Tá? Si no tenemos aldosterona, se nos va el sodio, nos quedamos sin volumen, shock y la muerte. ¿Tá? Bien. Los glucocorticoides van a tener algo que ver con la regulación de la glicemia. Lo indica. A su vez vieron que están pintados, porque hay distintas zonas en la corteza. Acá en la zona más superficial, por debajo de la cápsula, está la zona glomerulosa, que es la que sintetiza la aldosterona. Y por debajo tenemos la zona fascicular y la zona reticular, que es la que secreta las hormonas glucocorticoideas y sexuales. Pero vieron que están con distintos colores, además, porque son distintas las hormonas tróficas. ¿Cuál dirían que es la hormona trófica de esta zona rosada? O sea, trófica quiere decir, por un lado, que estimula la secreción de las hormonas, pero por otro lado también que mantiene la estructura de la glándula. Es decir, que si no está esta hormona, se atrofia la glándula. Entonces, ¿cuál dirían que podría ser una hormona trófica? Es fácil la pregunta. Claro, lo voy haciendo para ver si me vienen siguiendo. Pero es la ACTH, porque ¿se acuerdan que veníamos viendo el eje RH, ACTH, cortisol?
Entonces la ACTH estimula la secreción de cortisol y tiene una función trófica. En general las que estimulan la secreción también tienen una función de mantenimiento de la glándula, de la estructura y de la función. Perfecto, entonces acá están con color rosado las dos, porque las dos van a ser estimuladas y alimentadas por la ACTH, las dos zonas. O sea que la ACTH va a estimular no solo la secreción de cortisol, sino también de dihidroepiandrosterona. Y va a generar un efecto trófico. Si no hay ACTH, estas zonas de la corteza se atrofian. Ahora bien, la aldosterona digo que la pusimos en amarillo. Bueno, no, una cosa. La ACTH estimula la secreción de las dos. ¿Por qué no la habíamos mencionado todavía a la DEA? Porque veníamos viendo el eje, y para la retroalimentación, la única que actúa inhibiendo es el cortisol. Por eso no habíamos mencionado todavía la DEA. Bien, y como hormona trófica de la aldosterona es otra, por eso el otro color. O sea que si no hay ACTH, esta zona no se atrofia y se puede seguir secretando aldosterona. Bien, entonces por lo que les dije de la función de la aldosterona, en realidad lo que va a hacer que se secrete aldosterona es si nos baja muchísimo la presión, o sea, no un cambio de presión de cuando estoy sentado, me levanto, se activa el simpático y está todo bien. Pero el tema es si es una caída de presión importante o si cambian otras condiciones, ahí la aldosterona lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de sodio. Y aumentando la reabsorción de sodio va a hacer que aumente el volumen del líquido extracelular. Esto es medio complicado, porque vieron que en la clase pasada habíamos visto una hormona que era la antidiurética, que lo que hacía era regular la osmolaridad. Que la osmolaridad en realidad se refiere a la concentración de sodio. Que si aumenta la osmolaridad, lo que hacía era aumentar la reabsorción de agua para mantener la osmolaridad en el mismo nivel. Acá lo que estamos viendo es que si cae el volumen, lo que hacemos es aumentar la reabsorción de sodio, porque de esa manera va a aumentar el volumen de líquido circulante. Esto se los tiro para que después lo vayan razonando y cuando el renal lo vea, les quede claro. Pero entonces, el sistema que se activa cuando tenemos esta caída del volumen importante, porque se acuerdan que la DH yo les había dicho que tenía también que ser que apenas se modificaba un poquito la osmolaridad, la DH se modificaba. En el caso del volumen, tenía que ser un volumen importante. Entonces, acá lo que ocurre es que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Esto qué es? Justamente, la aldosterona es el final. Renina es una enzima en el riñón que lo que hace es, a partir del angiotensinógeno, formar angiotensina. Angiotensinógeno es una proteína que se sintetiza en el hígado. La angiotensina 1, por acción de una enzima conversora, se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 lo que hace es estimular la secreción de aldosterona. Y la aldosterona lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio. Entonces, la angiotensina 2 no solo estimula la secreción de aldosterona, sino que es la hormona trófica para esta parte de la glándula cortical. Además, hay otros estímulos para la secreción de aldosterona que puede ser un alto potasio en la glándula. Pero esto lo vamos a dejar acá entre paréntesis y después se retomará en la parte renal. Porque, otra vez, como no es la aldosterona regulada por este eje, no lo vamos a ver en la clase de adeglucosis. Por suerte, porque creo que quedó medio entreverado, pero bueno. Bien, lo otro que habíamos mencionado es que estas hormonas secretadas por la corteza suprarrenal se sintetizan a partir del colesterol. Entonces acá tenemos colesterol y a partir de él ven que se van formando, siguiendo distintas vías enzimáticas, la dihidroepiandrosterona, que a su vez se ve que puede ser precursor tanto de testosterona como de estradiol. La DEA tiene una acción tipo testosterona, pero tiene una potencia de 100 veces menor que la testosterona.
Bien, después vemos que otra vía lleva a la síntesis de cortisol y otra vía a la de aldosterona. ¿Ah? O sea que a partir de este precursor de colesterol, las células de la corteza lo van a poder captar de la sangre o lo van a poder sintetizar de nuevo. O sea que vieron cuando siempre hablamos como del colesterol, que parece algo muy malo, pero como es necesario para la formación de las membranas plasmáticas y también, por ejemplo, para la formación de las hormonas. Bien, entonces, como son hormonas esteroideas, ¿qué características tienen? La estructura es esto, que son derivadas del colesterol. La solubilidad, ¿qué es? ¿Cómo van a ser? ¿Se acuerdan que las peptídicas eran hidrosolubles o hidrofílicas? Y, exacto, van a ser hidrofóbicas o le podemos llamar lipofílicas, ¿sí? Y el transporte, dije eso, no, son derivadas del colesterol. Capaz que lo dije mal. Ustedes tienen que estar atentos y corregirme si yo me equivoco porque puedo decir mal. Ah, no, claro, mira, esto es, la zona glomerulosa sintetiza aldosterona. Eso depende de cada zona de qué enzimas tienen sus células. Las células fasciculares, porque en realidad receptores para CTH tienen todas. Esta secreta cortisol, la fascicular, y la reticular, las hormonas sexuales. El tema es que cualquiera de las tres, aldosterona, cortisol o DEA, son sintetizadas a partir del colesterol. Por eso son hormonas esteroideas, exacto. Y el transporte, como son hidrofobas o porque son lipofílicas, va a ser como en las peptídicas, claro, ahí viajaban libre. Acá van a viajar unidas a proteínas de transporte. El asterisco está puesto porque vamos a ver alguna excepción. Siempre hay una excepción. Y al lugar del receptor en la célula blanco, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a estar el receptor de la...? Va a ser intracelular, exacto. Vieron que veníamos viendo receptores en la membrana plasmática, ahora va a ser receptor intracelular. Este asterisco estaba contándoles cuáles eran las proteínas de transporte para el cortisol y para las otras hormonas de la glándula. La de cortisol es globulina de unión al cortisol, la B larga puede ser que la vean muchas veces en las proteínas de transporte porque es binding. Entonces, binding en inglés quiere decir unión, o sea que es globulina de unión al cortisol o transportina. Y a la albúmina, que es la proteína sérica más abundante. Bueno, en lugar del receptor es intracelular. Esto sí también es que vieron que hay veces que puede ser que haya algunos... eh, vamos a ver. Y el mecanismo de acción es la modificación de la transcripción génica. Está puesto el asterisco porque puede ser que haya algunos efectos que provoquen estas hormonas que sean demasiado rápido para que sea modificación, síntesis de nuevas proteínas. Entonces, en realidad hay evidencia que no solo puede ser que funcionen de esta manera, sino que también hayan otros mecanismos que sean más rápidos, más como del tipo de las hormonas péptidas. Aunque después terminan modificando la transcripción génica. ¿Tenían alguna duda por ahí? Bueno, entonces seguimos agregando información a este eje. Tenemos ritmo circadiano y estrés, estimula la secreción de SRH, que estimula la secreción de ACTH, que estimula la secreción de cortisol. Y el cortisol, habíamos dicho que tenía muchísimas células efectoras. Fíjense, acá tenemos 3 órganos efectores bien importantes. El hígado, el músculo y el tejido adiposo. ¿Y qué va a provocar en cada uno de estos órganos blancos?
En el hígado, la gluconeogénesis. Esto es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, por ejemplo, de aminoácidos o de glicerol. En el músculo va a estimular el catabolismo proteico. ¿Esto qué es? La lisis de proteínas, la proteólisis. Y en el tejido adiposo va a estimular la lipólisis. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en realidad lo que está haciendo es aumentando mucho todos los sustratos metabólicos van a quedar disponibles, porque si se aumenta la gluconeogénesis, va a aumentar la disponibilidad de glucosa, si se aumenta el catabolismo proteico, el de aminoácidos, y si aumenta la lipólisis, el de ácidos grasos libres. De alguna manera, estas son las acciones metabólicas de cortisol, y es lo que le da también el nombre de glucocorticoide, porque va a aumentar la glicemia, ¿sí? O sea que es hiperglucemiante. En parte también es hiperglucemiante porque disminuye la captación de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo. Es una función que van a ver que tiene en contraposición la insulina, que es una hormona que se secreta cuando tenemos muchos carbohidratos, cuando comemos y hay glucosa en sangre, se secreta insulina para almacenar. Acá el estrés, que podía ser una hipoglucemia, lo que va a generar es secreción de cortisol, que lo que hace es aumentar la glicemia y otras fuentes energéticas, que a su vez hay otros tejidos en el cuerpo, que no son el cerebro, que pueden usar otros metabolitos para tener energía. El cerebro, cuando hay una hipoglicemia, se ve afectado, necesita tener glucosa. Luego puede ser que se adapte, pero en principio necesita el glucosa. Entonces el hecho de que haya más posibilidades de metabolitos energéticos que otros tejidos usen otros, deja la glucosa disponible para el cerebro. Bien, entonces fíjense que acá está otra vez el mismo eje, pero lo que les cuenta es esto, lo de los efectos que tienen, aumentar la glucosa en sangre, porque dijimos que estimulaba la gluconeogénesis y inhibe la captación de glucosa, aumentar los aminoácidos porque estimula la degradación proteica, y aumentar los ácidos grasos en sangre porque estimula la glucosa. O sea que esos serían los efectos metabólicos principales que le dan el nombre de glucocorticoide. Pero a su vez, habíamos visto que había un ritmo circadiano que afectaba esta secreción del eje. O sea, el eje mantiene los niveles de cortisol dentro de un determinado nivel. Pero los ritmos circadianos modifican también ese nivel. Hay un momento del día que lo necesitamos más alto y otro momento del día que lo necesitamos. O sea que el nivel o el set point que se le llama se puede ver modificado. Y a su vez, si tenemos un estrés importante, bueno, en esta situación también cambia el set point y ahora vamos a tener un nivel de cortisol más alto. Hay estímulos que se van a superponer y a superar los de la retroalimentación. Entonces, como pueden ver acá, si miramos la concentración plasmática de cortisol en este gráfico, en función de la hora del día a lo largo de los días, en que en la noche está en azul, como que arranca la noche con un nivel mínimo de cortisol y comienza a aumentar hasta que tenemos un pico justo antes del comienzo del día. Ahí tenemos el pico antes del despertar sería, y ahí empieza a caer. En realidad no estaría tan determinado por la luz y oscuridad como indica acá, sino más bien por este ciclo sueño-vigilia, y en realidad tendríamos el pico de cortisol en el momento de mayor periodo de ayuno a lo largo del día. ¿Sí? Porque durante la noche en general no comemos.
Y tenemos esta activación entonces al iniciar el día con un pico de cortisol, que se repite a lo largo de los días. Bien, entonces, hasta acá, ¿vamos bien? Ahora le vamos a agregar otro efecto al cortisol que no estaría relacionado con estas acciones metabólicas que le dan el nombre de glucocorticoide. Pero es una función que es bastante famosa de la cortisona, la prednisona, entonces estos que son como fármacos similares a, porque el cortisol tiene un efecto a nivel del sistema inmunitario que es la supresión de la función inmunitaria. ¿Ah? Y esto, no sé, ustedes dirán, bueno, pero es... Bueno, en realidad esto es algo que estoy pensando que todos lo hemos vivido, que cuando estamos con un estrés importante, entonces te bajó las defensas y te agarraste enseguida, te aparece todo. O sea que la bajada de la defensa por el estrés la tenemos clara. Bueno, ahora sabemos que el estrés nos baja la defensa mediados por el cortisol. ¿Ah? Y esto puede tener alguna función importante, porque muchas veces cuando el organismo responde a una infección, a una herida o a cosas así, es la propia respuesta inmunitaria, si no está controlada, la que genera a veces más daño que la propia causal de su secreción o de su estimulación. Entonces, el tener controlada la respuesta inmunitaria puede ser algo bastante útil. A su vez, bueno, puede ser que se tenga que dar como una medicación para suprimir la función inmunitaria en el caso de que se haga un trasplante, porque disminuimos la probabilidad de que sea rechazado trasplante de un órgano. O también si tenemos reacciones inmunitarias exacerbadas como la alergia o el asma, que también se dan este tipo de fármacos. El tema es que tenemos que tener cuidado porque lo que se va a hacer si se administra cortisol en dosis altas y por mucho tiempo, que se va a bloquear todo el eje, o sea, se va a inhibir el eje porque el cortisol ejerce, y el cortisol que tomamos exógeno también lo va a inhibir. Y entonces eso va a hacer que disminuya la ACTH, que la glándula se pueda atrofiar. Por eso estamos dando el cortisol exógeno y atrofiamos nuestra corteza. No sé, porque una cosa que te voy a decir es que soy bióloga y no médica, así que no sé si se administra, pero eso podría ser una pregunta para que pongas en el foro. Yo voy a buscar material y eso y la puedo responder. Pero sí se inhibe, parte de lo que se inhibe, o sea, hay muchas cosas que se inhiben en la supresión del sistema inmunitario. Por un lado es la secreción de citoquinas inflamatorias. Por otro lado se estimulan citoquinas que son antiinflamatorias. Y por otro lado se suprime la secreción de anticuerpos. Pero no sé si en ese tipo de patologías te sirve o no. O sea, ahí no me animo a eso. Bien. Acá lo que les quería hacer notar es que si bien para estudiar como que separamos y decimos, bueno, la hormona del estrés, el cortisol, como que, como habíamos visto hoy, las respuestas integradas, no es que va a estar sola. Se va a activar el sistema nervioso autónomo simpático, que también va a contribuir, el cortisol va a contribuir a la respuesta del sistema nervioso simpático porque es una hormona permisiva para la adrenalina. Genera, por ejemplo, receptores de adrenalina y eso hace que pueda responder mejor. Pero esta es la típica respuesta al estrés, que es la de fight or flight, que es la de lucha o huida. Y acá está medio indeciso todavía.
Tiene los guantes de boxeo, pero sale corriendo. Y después en inglés vieron que está bueno que usan el sistema simpático como respuesta al estrés. Y usan estrés, porque en inglés estrés empieza con S, entonces que queda bien. Bueno, muy bien. En algunos casos puede haber hipersecreción de cortisol, que sería como algo patológico. Entonces, parte de los efectos que vamos a ver en ese caso están relacionados con las funciones exacerbadas del cortisol. Por ejemplo, hiperglicemia. Habíamos visto que es una hormona hiperglucemiante, entonces se va a tener como consecuencia una hiperglicemia y que va a llevar a una glucosuria. Eso también después lo van a ver en renal. Glucosuria es glucosa en sangre que habitualmente no tenemos y la recaptamos, pero si saturamos los transportadores de glucosa, porque hay mucha glucosa en la sangre, lo que va a pasar es que se va a excretar glucosa. A su vez, hay pérdida de masa muscular por el efecto este que habíamos visto de proteólisis. Hay depósitos de grasa, pero como en lugares específicos. En realidad, vieron que habíamos dicho que estimulaba la lipólisis, pero se estimula la lipólisis y en realidad no hay una necesidad porque el cortisol está exacerbado. Entonces tienden a almacenarse en lugares que no son los habituales. Y entonces aparentemente uno de estos lugares son en el cuello, en las mejillas, y genera como una típica cara de luna llena en este tipo de síndromes. Y a su vez unas estrías se generan a nivel abdominal porque se rompen las proteínas de la piel, que son unas características de estrías oscuras, que se puede ver, si bien también acá se ve como algo engordado el abdomen, las extremidades de la persona estarían disminuidas por la pérdida de masa muscular. Bien, la hiposecreción de cortisol puede tener una consecuencia que vamos a ver acá. ¿Vieron? Acá otra vez está el eje, otra vez está recalcado esto que la ACTH no afecta tanto la zona de secreción de aldosterona, por eso no aparece. Aparece una célula de la zona que secreta cortisol y una célula de la zona que secreta los andrógenos que vimos. En este caso, por algún motivo, por ejemplo, puede haber una enzima necesarias para la síntesis del cortisol que no está funcionando, que está mutada y no funciona. Entonces, ¿qué va a suceder? No vamos a poder sintetizar el cortisol. O sea, llega la ACTH, se une a los receptores de melanocortina tipo 2, estimula la secreción de andrógenos, pero acá tenemos una enzima que no logra sintetizar el cortisol. Entonces, bajan los niveles de cortisol. Es lo que estábamos diciendo ahí, hiposecreción. El cortisol habíamos dicho que era el único que ejercía la retroalimentación negativa sobre el eje. Entonces, ¿qué va a pasar con los niveles de ACTH? Van a aumentar. Exacto. La ACTH aumentada va a estimular estas dos células, pero esta célula no logra sintetizar cortisol. Entonces, este eje sigue sin retroalimentación negativa, acá se sigue aumentando la ACTH y la ACTH sigue estimulando esta célula y se sigue produciendo andrógeno. Entonces, en ese caso puede haber un exceso de estas hormonas sexuales. En el caso de los hombres, esto no se notaría tanto, por esto que les decía que estos andrógenos, que también pueden ser androstenediona, tienen mucho menos potencia que la testosterona. Tendríamos aumentado estos esteroides sexuales, pero no sería tan notorio. En el caso de las mujeres, podría haber que aparezcan algunas características más típicas de los hombres, como la localización del pelo o del vello en algunas zonas, como en la cara, por ejemplo, de forma más marcada que la que tenemos habitualmente. Es esto que se muestra acá, ¿ven? Por algún motivo hay una enzima ausente que no genera cortisol y por lo tanto no se genera el feedback negativo. Los andrógenos están estimulados por niveles
elevados de ACTH que provocan lo que se denomina una virilización. A su vez, esto tiene otras consecuencias, y estas sí en los hombres y en las mujeres, porque estos andrógenos, ¿se acuerdan cuando vimos el eje hipotálamo hipófiso testicular? Testosterona ejercían feedback negativo sobre las gonadotrofinas, sobre la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, en este caso, se ejerce el feedback negativo sobre el eje gonadotrofina y por lo tanto vamos a tener que no hay producción de gametos y que no hay producción de las otras hormonas sexuales producidas por las gónadas, que serían el estradiol y la testosterona. Bien, y acá está la PONC, esta que les había comentado, que según en qué tejido estemos, es de qué manera se va a producir la proteólisis de este precursor y qué es lo que va a generar. Entonces acá dice que en la hipófisis se genera ACTH y que en otros tejidos se puede generar la alfa-MSH, que era la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, lo que está puesto acá es que en situaciones en que hay un exceso de ACTH, ¿por qué puede haber un exceso de ACTH? Por el caso que dijimos recién, porque hay hiposecreción de cortisol, entonces no se ejerce el feedback negativo. O puede haber un exceso de ACTH porque hay un tumor que está produciendo ACTH. En estos casos, la ACTH en exceso puede actuar sobre el receptor de melanocortina en la piel. El receptor que habíamos visto en la corteza suprarrenal era el 2, pero puede ser entonces que en exceso actúe sobre el 1. Y actuando sobre el 1, genera una estimulación de los melanocitos para que formen melanina. Y la melanina es un pigmento, el mismo que se activa cuando tomamos sol y nos bronceamos, y entonces habría un oscurecimiento de la piel que sería una señal, una posible señal de ACTH elevada. ¿Sí? Estamos de tiempo. Bueno. Vamos bien, pues ya pasamos a hormona de crecimiento. Ya habíamos visto esto. Esto es repaso. Que la hormona de crecimiento tenía una hormona liberadora en el hipotálamo, que era la hormona liberadora de la GH. Está acá medio tapado el cartel. Hormona liberadora de hormona de crecimiento, GH-RH. Pero que además, también como su nombre lo indica, porque GH también se puede llamar somatotropina, además de hormona de crecimiento, había un inhibidor de la liberación de GH, que es la somatostatina. Ya la hemos visto pila de veces con niños. Ambas viajan por el sistema porta hipotálamo hipofisario, dependiendo de todas las señales que le llegan al hipotálamo, cuál va a predominar. Y una inhibe, la otra estimula a las células somatotropas. La somatostatina inhibe la síntesis y secreción de GH y la hormona liberadora de hormona de crecimiento estimula la síntesis y secreción de GH. Entonces acá vemos una célula somatotropa, que es la célula de la hipófisis que tiene receptores para estas neurohormonas hipotalámicas. Los dos son proteínas, como habíamos dicho, y vieron que entonces la célula somatotropa tiene receptores para la GH-RH y tiene receptor para la somatostatina. Estos dos receptores están acoplados a proteína G. El tema es que la de la GH-RH es una proteína G del tipo S que estimula a la de melatociclasa, es estimulan en inglés,
mientras que la proteína G del receptor de la somatostatina está unida a una proteína G de tipo I que inhibe a la adenilatociclasa. Entonces acá dependerá de quién gane, el estímulo o la inhibición, para que aumente o aumente menos o disminuya el AMP cíclico intracelular, que va a activar a la proteína quinasa A, que va a producir aumento de la concentración de calcio intracelular por entrada desde el exterior y secreción de hormona de crecimiento. Esto muestra la síntesis de la hormona que se termina almacenando en gránulos secretorios, que en realidad lo que muestra acá es que puede haber más de un tipo de hormona de crecimiento, que no es que haya una única, pero que en realidad igual, en cualquier caso es una cadena larga de aminoácidos. O sea que es una hormona peptídica. El compañero pregunta si en este caso el aumento de calcio estimula solo la secreción o estimula la síntesis y la secreción. No es una pregunta menor y no es fácil de contestar, pero yo supongo que estimulan las dos cosas, la síntesis y la secreción. Después van a ver en el ciclo sexual femenino que puede ser que ahí haya como algo que esté alterado cuando, ¿se acuerdan que era un eje raro el de las gonadotrofinas? Porque en el caso de la mujer había un momento en que se generaba un feedback positivo del estradiol. Bueno, en este caso puede ser que los feedback negativos previos estén inhibiendo la secreción de LH, pero no la síntesis, y eso puede hacer que se acumule LH y que en un momento llega el estímulo para la secreción y que eso aumente muchísimo la secreción de LH. Bien. Sí, en general decimos como que estimula la síntesis y la secreción del hormona. Porque de hecho, si se estimula la síntesis, tenés pronto más gránulos para que se secrete cuando llegue otro estímulo. Bien. Entonces, la GH, ¿qué estructura tiene? Es una cadena de aminoácidos, ¿no? Como ya dije, es peptídica, cadena larga de aminoácidos. ¿Cómo es la solubilidad? Es hidrofílica, perfecto. Y el transporte tendría que ser libre, como habíamos dicho, ¿tá? Acá hay un asterisco porque puede ser que se una algunas proteínas de transporte. El lugar, ahora de eso después lo vamos a ver. El lugar es el receptor en la membrana plasmática y la mayoría actúa como segundos mensajeros, pero vamos a ver que en estos casos vamos a ver alguna diferencia. Entonces acá tenemos finalmente la hormona de crecimiento haciendo sus efectos. Y vieron que lo habíamos puesto en las primeras diapositivas que mencionamos, habíamos puesto el músculo o el sistema músculo-esquelético como el efector de la hormona del crecimiento. Y que como su nombre lo indica, ejerce al crecimiento. El crecimiento es muy notorio el efecto desde que nacemos hasta que dejamos de crecer, pero después también igual es importante la hormona de crecimiento si tenemos una herida y necesitamos que cicatrice, o si hay una cirugía que saca un pedazo de hígado y necesitamos que ese hígado crezca, y a su vez que el crecimiento sea controlado a lo largo de la vida. Bien, pero la hormona de crecimiento no tiene solo un efecto de crecimiento, sino que también tiene un efecto metabólico. Y de hecho es una más de las hormonas que se denominan del estrés. ¿Sí? O sea que habíamos mencionado ya el cortisol. Acá tenemos separado por un lado el efecto y por otro lado las acciones metabólicas. Estoy tratando como de unir el esquema que ya les había mostrado con este esquema nuevo. Porque lo que estamos viendo acá, ¿qué es?
que los efectos de todos los efectos relacionados con el crecimiento dependen no solo de la GH, sino que dependen, ya lo habíamos visto en el eje, a este factor, ¿se acuerdan? El IGF-1, porque era el que producía el feedback negativo. Es el factor de crecimiento similar a la insulina y del tipo 1. ¿Ah? Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Bien, entonces, a través de la hormona de crecimiento estimula en el hígado la síntesis y la secreción de este factor, que es el mediador. Como es el mediador de la hormona de crecimiento, también se le da el nombre de somatomedina. ¿Ah? Antes sobre todo se le decía somatomedina, ahora como que está más identificado, es el IGF-1. Entonces, el IGF-1 en sus órganos blancos, en determinado momento del crecimiento de nuestra vida, son los huesos largos, las vísceras, los músculos, los otros tejidos blandos. Después del mayor crecimiento, como vamos a ver ahora, llega un momento que los huesos largos ya no crecen más. Ahí en este caso no seguirían creciendo en longitud. Esto, ven que en este caso, cuando hicimos el eje, pusimos al hígado como la glándula periférica, la glándula secretora periférica, porque realmente genera un mediador, una hormona que viaja por la sangre y que llega a los órganos blancos. Esto de todas maneras no quiere decir que la hormona de crecimiento, actuando siempre a través de este factor, pueda generar crecimiento, pero no a través de que llega por la sangre, sino desde los propios tejidos. O sea, puede ser que la hormona de crecimiento llegue al músculo, como vamos a ver acá, vieron que hay un efecto directo, lo que vamos a ver que es un efecto metabólico. Pero puede ser que llegue al músculo y que en el músculo provoque la síntesis de este factor de crecimiento y que pueda entonces provocar crecimiento. A ver, lo que les quiero decir es que para que haya crecimiento se necesita el IGF-1, pero que el IGF-1 puede llegar o de la sangre, porque el hígado secretó gran cantidad, o puede llegar localmente sintetizado por el propio órgano blanco. ¿Ah? Es eso. Como que acá está, en el esquema está mostrado solo que llega el IGF-1 en la sangre secretado por el hígado. Y eso está bien porque el hígado secreta grandes cantidades, viaja por la sangre y activa entonces en estos tejidos de crecimiento. Pero podría ser que el IGF-1 sea activado directamente por la hormona de crecimiento en estos tejidos. Claro, sí, la GH obvio llega a todos los órganos. En el hígado provoca una gran síntesis de IGF-1 que va a ser secretado para que a su vez el IGF-1 tenga efecto en diversos órganos blancos, como se muestra acá. Y el crecimiento va a implicar estos dos mecanismos que son hiperplasia, es decir, aumento del número de células, pero también hipertrofia, aumento del tamaño de las células. ¿Sí? Bien. Pero además, la hormona del crecimiento, ¿vieron? Acá están los mismos órganos blancos que habíamos visto para el cortisol. Músculo, tejido adiposo e hígado. Y allí tiene efectos metabólicos que son aumentar la lipólisis, que son aumentar la gluconeogénesis y que son estimular la síntesis proteica. ¿Se acuerdan los que habíamos visto para el cortisol? ¿Cuáles eran los efectos? Lipólisis, sí, es igual, tejido adiposo. Gluconeogénesis, igual. Lo que cambia es que el cortisol estimula la proteólisis, mientras que la hormona de crecimiento inhibe la proteólisis y más bien estimula la síntesis proteica.
¿Ah? Bien. Entonces ahora tenemos esto mismo, pero en lugar de puesto con dibujitos, puesto en un esquema en que se ve cuáles son como los mecanismos de acción en cada caso. Miren, tenemos acá la neurona hipotalámica que produce somatostatina y tenemos acá la neurona hipotalámica que produce GHRH. Llegan estímulos al hipotálamo que pueden ser el estrés, por esto que les decía que también es una hormona que responde al estrés, el ejercicio, el ayuno, la hipoglucemia, ¿cuál queríamos visto para el hipoglucemia aguda, el envejecimiento. Bueno, ahora después vamos a hablar del envejecimiento. Y entonces, estas neurohormonas hipotalámicas, que son peptídicas, se unen a receptores de membrana en las células somatotropa hipofisaria. Una estimula, la otra inhibe la adenylatociclasa para que aumente el AMP cíclico y se estimule la proteinquinasa A, que va a llevar a aumentar la síntesis y la secreción de GH. La GH se secreta, viaja por la sangre y llega a su receptor de membrana en las células blancas. El receptor de membrana de la proteína G no está acoplado. ¿Vieron lo que dije? El receptor de membrana de la hormona del crecimiento no está acoplado a proteína G. Eso sí está bien. ¿Ah? Es un receptor que ven acá, la membrana plasmática de las células blancas, que tiene una propiedad tirosiquinasa intrínseca del receptor, que son del tipo JAK, J-A-K. Que no se preocupen porque lo van a ver en mecanismos de acción hormonal en el teórico de bioquímica. Entonces, en el tejido adiposo, dijimos, aumenta la lipólisis y baja la captación de glucosa. En el músculo aumenta la síntesis proteica y baja la captación de glucosa. Y en el hepatocito aumenta enzimas gluconeogénicas, que era el efecto que vimos que tenía, pero además también vimos, estimula la síntesis del factor de crecimiento similar a la insulina, que va a ser secretado y este factor va a llegar por la sangre a las células blancas, que pueden ser el hueso, las órganos viscerales, cartílago, y a través del receptor para el factor de crecimiento de la insulina va a generar el crecimiento en esta célula. Exacto, exacto. Mira, acá está como resumido como las cositas que son más raras. Ya habíamos visto como lo típico de las peptídicas, en el caso de las GH y del factor de crecimiento similar a la insulina 1, vemos que son en la estructura cadenas de aminoácidos que son hidrofílicas, pero que sin embargo, en el caso de la GH viaja libre y viaja unida a proteína transportadora de hormona de crecimiento, y el factor de crecimiento 1, la mayor parte viaja unida a proteínas de unión al factor de crecimiento de tipo insulina 1. Esto es en todos los casos. Viste que acá tenemos los receptores en los órganos blancos, y parte del efecto en la célula del hígado es un efecto metabólico y un efecto de liberar un mediador que va a provocar el crecimiento. En el caso de que esté provocando, porque también habíamos dicho, en esta célula el tejido, el músculo puede crecer por acción de la GH. En ese caso, este aumento esta unión de la GH a su receptor, a través de la cascada de señalización JAK, va a generar síntesis de IGF-1 para que IGF-1 genere el crecimiento. ¿Ah? O sea, esto mismo que vemos acá
Puede ser que esté provocado por IGF-1 en esta célula que va a crecer. Puede ser que esté provocado por IGF-1 que llega desde la sangre, o puede ser que esté provocado, suponete que acá tengamos un receptor para hormona de crecimiento en esta célula. Bueno, en ese caso, si genera un efecto de crecimiento, la hormona de crecimiento, nunca es directo, porque igual en la célula se tiene que sintetizar el IGF-1. ¿Ah? Era eso lo que me preguntaba. Exacto, siempre para estimular el crecimiento, la GH necesita del IGF-1. Sí, exacto. De hecho, porque sabes que hay un tipo de, de patología que los niños no crecen, que se les da GH y no crecen. Esto es porque tienen un problema en el receptor de GH, ¿no? Entonces, yo le doy GH y bueno, crecen porque tienen... Ahora, si le doy el factor de crecimiento similar a la insulina, pueden crecer. Esto ya lo vimos. Esto es eso, de que en realidad el factor de crecimiento similar a la insulina es parecido a la insulina, una estructura, que un problema que me parece que tiene esta clase es que estamos viendo, antes de ver el teórico de regulación de la glicemia, van a tener un teórico de bioquímica que se llama regulación de la glicemia. Y ahí creo que va a ser más fácil de que terminen de entender todo. Porque vamos a ver que cuando hay hipoglucemia, se secreta insulina. ¿No? Estén atentos a lo que digo. Cuando hay hipoglucemia, no. Cuando hay hiperglucemia, ¿no? Pues una ingesta secreta insulina. ¿Sí? Capta los tejidos, la insulina llega a un montón de efectos que hace que baje la glicemia. ¿Qué pasa cuando hay hipoglucemia? Se secretan un montón de hormonas. Se secretan el glucagón, por ejemplo, se secreta el cortisol, se secreta la GH, se secreta la adrenalina. Hay todas esas en conjunto van a generar entonces una hiperglicemia. Lo que pasa es que vieron que estamos como, siempre estamos simplificando mucho el panorama, por más de que es súper complejo. Y una cosa también que estaba pensando, no solo el factor similar a la insulina se necesita para el crecimiento, sino cuando están creciendo los órganos, por ejemplo, también necesitamos que crezcan los vasos, entonces va a necesitarse un factor de crecimiento endotelial, por ejemplo. Y a su vez hay un montón de otros factores de crecimiento que van a ser necesarios, o sea que se tiene que dar una serie de elementos para que todo crezca proporcionalmente, digamos. No puede crecer el órgano y si no crecen los vasos que irrigan, por ejemplo. Acá es como que el receptor de insulina y el receptor de IGF-1 son muy parecidos y en algún caso pueden tener algún efecto cruzado. Y acá lo que vemos es el porcentaje de crecimiento a que se llega al máximo a los 20 años, ¿no? Que hay un gran aumento en los primeros años de vida y después en la pubertad. Sí, porque en realidad, porque dice que tienen, para empezar tienen el nombre, al factor este de crecimiento se le llama factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Esto es porque tiene una estructura similar a la insulina. A su vez, el receptor sobre el que actúa es también muy parecido al receptor de la insulina. Y en algunos casos podría ser que la insulina se una al IGF-1, al receptor de IGF-1, y que el IGF-1 se una al receptor de la insulina. Pero en principio parece que el IGF-1, para tener una acción similar a la de insulina, que en realidad te bajaría la concentración de glucosa, como que necesita concentraciones más altas para tener ese efecto, y que en realidad su efecto va a estar más relacionado con el crecimiento. Que el efecto de la insulina va a estar más relacionado con la parte metabólica de regulación de la glicemia. Claro.
que es distinto de este IGF-2, que este IGF-2 en realidad el receptor y a su vez este factor de crecimiento tendría que ver más con el crecimiento en la vida intrauterina, ¿sí? Porque no sería tan importante después de crecimiento después del nacimiento. De la misma manera, en la vida intrauterina hay otras hormonas que son sintetizadas por la placenta que son importantes para el crecimiento. No tanto la función de la GH. La función de la GH sí es fundamental después del nacimiento y ven que, así como vimos cuando se daba el mayor porcentaje de crecimiento, ven que la secreción de hormona del crecimiento tiene un pico en la pubertad, cuando se da el máximo, uno de los máximos crecimientos. Acá hay como un crecimiento de la secreción de hormona de crecimiento, pero no están tan elevados los niveles. Acá lo que podría pasar, si dijimos que es fundamental para el crecimiento que esté presente el factor similar a la insulina tipo 1, que si bien los niveles hormonales son menores de GH, puede ser que en cada uno de los tejidos haya más cantidad de este IGF-1, que explique el gran crecimiento que hay en esta etapa de la vida. A su vez ven que después de la pubertad disminuye y se estabiliza el nivel de hormona. Podría ser que la respuesta a la hormona vaya decayendo también en la adulta, y en la adolescencia parecería estar relacionada en parte con menores niveles de hormona de crecimiento. Parece que podría estar relacionada con los mecanismos de envejecimiento. A su vez, vieron que se nota cuando se analiza concentración de IGF-1 plasmática en función de la edad, acá está expresado hasta los 40 años, se ve que la concentración de IGF-1 en el plasma aumenta hasta un pico que coincide con la velocidad de crecimiento. Acá la velocidad de crecimiento está expresada en centímetros por año. Se ve este gráfico así medio extraño. Pero en definitiva hay un pico en la pubertad, esto está expresado para niñas, para los varones es un poco más corrido, años más. Hay un pico en la velocidad de crecimiento que coincide con el pico del IGF-1. Que también cuando se quiere valorar, vamos a ver acá, cuando se quiere valorar la hormona de crecimiento en los niños, generalmente lo que se hace es que se mide el IGF-1 plasmático más que la ADH, porque la ADH tiene muchas variaciones, como pueden ver acá, hormona de crecimiento, concentración plasmática en microgramos por litro en función de la hora del día. Entonces se ve que hay mucha variación y que es fundamental dormir para crecer, porque ven que está estimulada la secreción de hormona de crecimiento durante el sueño. Pero más de 20 años, no sé si durmiendo vas a crecer. Ahí. Bueno, entonces eso vieron que habíamos dicho que era pulsátil, cada uno de estos picos coincide con que hay muchos pulsos de liberación de GH. Se libera GH en pulsos y genera este pico plasmático, que a su vez durante la noche es mucho mayor. Aparentemente aumenta mucho la frecuencia de liberación, esta pulsatilidad aumenta mucho y genera estos picos mucho más grandes. Entonces, otros estímulos, ya lo habíamos visto en las diapos, el ejercicio, el estrés, dieta rica en proteínas y ayuno. Y acá me quería detener porque a veces parece como contradictorio esto, que tanto la dieta rica en proteínas como el ayuno estimula a la hormona de crecimiento. ¿Sí? El ayuno sería, como vimos en el caso del cortisol, la hipoglucemia, por ejemplo, y la dieta rica en proteínas podría ser como todo este contexto que necesitamos para que se estimule el crecimiento. Hay a ver si viene ahora sí, este esquemita que está en Berlin-Levy, está medio desactualizado, que dice somatomedina. ¿Qué pondrían en lugar de somatomedina en el esquema? IGF-1 estaría mejor, para que no quede duda de quién estamos hablando. Entonces ven que hay tres situaciones diferentes.
y están justamente acá expresadas arriba, ingesta de proteínas, y abajo ayuno. Y en los dos casos aumenta la hormona de crecimiento. Es lo que veíamos recién. El tema es, justamente, que cuando hay ingesta de proteínas, se estimula la síntesis de la IGF-1, mientras que en el ayuno disminuye la síntesis de IGF-1. Entonces eso puede explicar distintos efectos de los órganos blancos. Además, no es solo GH e IGF-1, hay muchas otras hormonas que están jugando su rol, y una de ellas es la insulina. La insulina se secreta en respuesta a la ingesta, no solo el aumento de la glicemia, sino también de los aminoácidos. Entonces, cuando hay una ingesta proteica, aumenta la concentración de insulina, mientras que en el ayuno disminuye. Entonces, eso, de alguna manera, va a determinar que en una situación haya aumento de la síntesis de proteínas y de crecimiento, y en la otra disminuye la síntesis de proteína y el crecimiento aumenta la movilización de calorías. Esto en realidad, piensen que en el ayuno lo que pasaría es que se están movilizando calorías por otras hormonas también. Y el hecho de que haya hormona de crecimiento elevada puede contribuir a que la proteólisis que estimulan otras hormonas como el cortisol no sea tan marcada por la acción de la hormona de crecimiento, que tiene un efecto opuesto. El cortisol está elevado en el ayuno también, claro. Y entonces, de alguna manera, si bien acá dice que disminuye la síntesis proteica, aumenta la movilización de calorías, el hecho de que haya GH hace que no se destruya tanto músculo, por ejemplo, para generar estos aminoácidos y otros sustratos energéticos. Bien, y después ven que acá también hay una situación que sería como que hay ingesta, pero es una ingesta que es rica en hidratos de carbono y no en proteínas. Entonces, en ese caso, la GH disminuye, la insulina aumenta, pero no se modificaría tanto el IGF-1. Y por lo tanto, en definitiva, lo que tendría es haber un depósito aumentado de las calorías. O sea, la glucosa también se puede terminar almacenando en forma de grasa. O bueno, también podría ser en forma de glucógeno primero. Bueno, esto es como para que después lo terminemos de entender cuando vean la regulación de la glicemia, va a ser más fácil. Bueno, y ahora en cuanto a las modificaciones de la secreción de hormona de crecimiento, si el déficit de la hormona de crecimiento ocurre durante la niñez, lo que vamos a tener es enanismo. Si ocurre durante la niñez un exceso de hormona de crecimiento, lo que vamos a tener es gigantismo. Y en realidad, si ocurre el exceso de hormona de crecimiento en el adulto, como decíamos esto, bueno, no se va a poder seguir dando el aumento del largo de los huesos, pero se produce con este exceso aumento del tamaño de los huesos, pero de otras zonas. Por ejemplo, de las manos, como se ven en este individuo. Este individuo es un caso particular porque tuvo exceso de hormona de crecimiento, que no se ha tratado claramente en la niñez, lo que le produjo gigantismo, y en la adultez, lo que le produjo acromegalia. Acromegalia es eso, el exceso de hormona de crecimiento en la adultez. Y la acromegalia se refiere a esto, a que hay un crecimiento de algunos huesos, como pueden ser los de las manos, los de los pies, y también característicamente los de la mandíbula. Esto parece que es de una película, no sé si alguno lo vio, pero este actor falleció a los 46 años, probablemente producto de estos trastornos, sus consecuencias más allá de lo del tamaño del cuerpo. También puede producir tamaño de los órganos del corazón, por ejemplo.
Bueno, creo que acá estaríamos terminando. ¿Tienen hacer alguna pregunta antes de terminar? Dale. Sí. No, claro. Lo que pasa es que aumenta GH, va a actuar a nivel del hígado y aumenta IGF-1, pero no aumenta, y te falta insulina y te falta proteínas, como que no aumenta tanto la producción de IGF-1. Tal vez aumente ahí a nivel del hígado, pero no va a estar secretando para los órganos y el resto de los órganos no va a estar generando IGF. O sea que como que importa el contexto. La hormona GH ya es eso, justo puede actuar en el ayuno con la ingesta de proteínas. Según eso va a ser también un mediador, cómo va a estar eh, regulado para determinar sus efectos. Bueno, espero alguna pregunta en el foro, entonces. Ya me habían preguntado una que no me acuerdo qué era. Ah, sí, que en las enfermedades autoinmunes se usaba el cortisol. Ah, eso lo voy a averiguar. Bueno, felices vacaciones.